Tuve un encuentro con la Llorona, y esta es mi historia. Trabajo como servidora. Cabe aclarar que yo llevo trabajando un par de años en este oficio. Tengo 24 años, y nunca me había tocado vivir algo como lo que les voy a contar. Llegué a la calle a las 8 de la noche, me acuerdo perfectamente bien, pues era un 1 de enero. En esta fecha hacía un poco de frío en la calle, y había algo de neblina. Aquella noche en verdad no había tanto flujo de automóviles, ni de transeúntes, pero debo comer, al igual que mi familia. A la media hora de que llegué, pasó un señor como de 50 años, me preguntó que cuánto. Y le dije el precio. Él aceptó sin problemas, y me subí a su carro. El motel al que siempre iba estaba a unas cuantas cuadras, pero al llegar nos comentaron que todas las habitaciones estaban ocupadas. Y tuvimos que ir a uno mucho más lejos de la calle, en donde me ponía. En fin llegamos, e hicimos lo que debíamos, pero aquel señor me pagó 2 horas más. Estos clientes son muy escasos, y obviamente accedí. Los últimos minutos estuvimos conversando. Me contó que su esposa ya no era la misma de antes, y que esa noche prefería mejor no llegar a su casa. Cuando sonó mi alarma, él me dijo que me regresaría nuevamente a donde estaba. Salimos de aquel motel a las 11:30 de la noche. Me pagó y me llevó. Al bajarme de su carro, sentí nuevamente el frío, pero a esta hora ya había aumentado mucho más, además de que la calle estaba más sola. Si pasaba uno que otro carro y algún borracho. Caminé hacia un poste de luz para iluminarme, ya que esta calle, desde que recuerdo, ha estado oscura, porque se roban los focos de estos mismos, pero nunca había visto que la calle se quedara casi vacía. Bueno, sabía perfectamente que era por el día, y aún así decidí venir. Pasó una hora más, sin que alguien me contratara. Para esto, ya eran las 12:30 de la noche. A esta hora ya ni siquiera pasaban carros. Así que decidí caminar e irme a casa, la cual quedaba unos 25 minutos. De ahí estaba relativamente cerca, pero antes de dar la vuelta a una calle oscura, me llegó un muchacho por atrás, y me contrató. A la 1:30 terminamos, y no iba a decirle que me diera un rey hasta mi casa, en primera por lo peligroso, y en segunda porque me daba pena. A la 1:50 de la mañana me regresó al punto. A esta hora la avenida estaba sumamente desértica, solitaria, además de que la oscuridad tomaba más terreno que la luz de las lámparas. Al ver esto, me corrió por mi cuerpo una sensación de miedo. Vi a la siguiente calle como aquel motociclista se alejaba cada vez más, y yo estaba arrepentida de no haberle dicho, que al menos que me dejara cerquita de mi casa. Decidí caminar en esta carretera oscura y solitaria. Yo tenía miedo de que me asaltaran o que me hicieran algo, pero nunca me imaginé otra cosa. Al ir caminando en esta carretera, decidí cortar camino por las calles. Estas calles aún más oscuras, pero así podría llegar más rápido. Al meterme a la primera calle e ir caminando, comencé a sentir un escalofrío que me recorría desde los pies a la cabeza. Sentía que alguien me estaba siguiendo, me sentía observada. Al ir volteando solo veía la terrible obscuridad, pero aunque estuviera muy oscuro, si hubiera alguien al menos se podría ver alguna silueta, pero en serio sentía esta inquietante sensación de que alguien me perseguía. Pasé varias calles sintiéndome así. Iba caminando nerviosa. En la mitad de una calle muy oscura, vi que había un terreno baldío. Al pasar por este lugar fue cuando escuché un lamento de mujer. En este punto me llené de miedo, y comencé a caminar más rápido. Los tacones largos no me permitían correr, pero el segundo grito que escuché, esta mujer lo hizo más fuerte y largo. Duró unos 10 o 15 segundos aquel lamento que se escuchaba en la esquina de la calle. Al escuchar este grito aterrador me quité mis tacones y comencé a correr sin zapatos. Mientras corría sentía las piedras encajarse en la planta de mis pies. Noté que los perros de la calle comenzaron a gruñir, se levantaban de su lugar a ladrar y a aullar, pero no me atacaron. Parecía que ni siquiera me ponían atención. Miraban hacia atrás, hacia donde venía aquel llanto. Pude escuchar por cuarta ocasión aquel lamento, un lamento mucho más fuerte que el anterior,
pero esta vez ya parecía venir atrás de mí. Tuve tanto miedo que comencé a llorar, y comencé a tocar una puerta muy fuerte. Escuché como aquel llanto de aquella mujer se iba alejando cuando los propietarios me abrieron rápidamente, me metieron y me dijeron: «Muchacha, ¿te encuentras bien?». Yo estaba totalmente en shock, estaba llorando, y ni siquiera podía hablar por el miedo que corría en mi cuerpo. Me tranquilizaron y me dieron un bolillo al calmarme. Yo les estaba contando lo que había escuchado, y ellos me dijeron que fue la Llorona. «Qué bueno que no te hicieron nada». Me dijeron que de dónde era, y les dije. Ella y su esposo accedieron a llevarme en su carro. Al ir en su coche me estuvieron contando que ellos han vivido en ese lugar desde que la calle estaba totalmente deshabitada. Que antes escuchaba mucho el llanto de la Llorona que pasaba por ahí, y en estos tiempos rara ocasión se escuchaba. Estas personas tan amables me llevaron hasta la puerta de mi casa. Siempre estaré agradecida con ellos por este gran gesto.